Bienvenidos. Hoy vamos a poner en contexto tres temas muy importantes. Primero, vamos a hablar sobre la victoria de Daniel Noboa en Ecuador. Luego, vamos a hablar sobre las noticias económicas de Argentina, que son muy buenas señales en cuanto a las políticas que está impulsando Javier Milei. Y en tercer lugar, vamos a hablar sobre las relaciones entre España y China y qué efectos pueden tener eso en el resto de países del mundo. Pero comencemos primero con Ecuador. Con el 55% de los votos, Daniel Noboa logró reelegirse como presidente de ese país, derrotando a Luisa González, la candidata del correísmo. A nivel geopolítico, esta es una victoria importante porque implica no solo un golpe al socialismo del siglo XXI en América Latina, sino también a las ambiciones de Rafael Correa, el expresidente ecuatoriano, de volver al poder. Hay que recordar un poco también la historia de Noboa. En el 2023, cuando Guillermo Lasso, el entonces presidente de Ecuador, hace una especie de muerte cruzada donde disuelve el Congreso y convoca a elecciones anticipadas, Daniel Noboa es electo para completar el periodo de Guillermo Lasso. Un periodo bastante complicado porque justo en ese momento había comenzado a estallar el caso Metástasis, este caso en el que se involucraba a varias instituciones del Estado y a varias personas muy poderosas dentro de esas instituciones con organizaciones criminales. Hay que tener en cuenta que el tema de la seguridad ciudadana ha sido el principal problema que ha tenido Noboa durante su gestión. Lo que ha sido la campaña ha sido una campaña bastante centrada en dos temas: seguridad ciudadana y economía, y al final los ecuatorianos han decidido que Daniel Noboa era la mejor persona para seguir con su mandato. Su reelección ha generado buenas noticias en el mercado financiero y también ha generado una caída en el riesgo país, lo que significa que se espera que haya mayor estabilidad fiscal en ese país, lo cual es una buena noticia para América Latina. Pero hay que conversar qué significa la victoria de Daniel Noboa y qué consecuencias va a tener no solo geopolíticamente sino también internamente en Ecuador. Y para conversar sobre esos temas nos acompaña desde Guayaquil el experto en manejo de crisis y comunicación política, Alfonso Rollero. Bienvenido, Alfonso, ¿cómo estás? Hola, Celi, ¿cómo están? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación y un gusto pues saludar a todos aquellos que nos están viendo hasta ahora. Quería comenzar preguntándote qué significa o qué nos dice la victoria de Daniel Noboa para el futuro de Ecuador. Yo diría tres cosas, digamos, número uno, diría Ecuador mayoritariamente decidió fuerte y claro ir con Daniel Noboa en vez de ir con el correísmo. Ese es el primer mensaje, es eligen a Noboa y no eligen al correísmo. Número dos, es probable que exista un cambio ideológico en la región luego de lo Noboa, porque sin duda mueve los hilos de lo que estaba concebido como tal. Y número tres, propiedad privada, respeto a la propiedad privada, libertad de expresión y ojalá este último lo adhiero yo, ojalá que sea liderazgo con cooperación. Eso es lo que podría decirse o estimarse que Daniel Noboa podría sumarle al Ecuador o propondría al Ecuador en estos 4 años que tiene por delante y que comenzarán a partir del 24 de mayo de este año en curso. Una de las cosas que más sorprendía desde fuera, en todo caso, es que luego de todo lo que ha significado el correísmo para Ecuador, Luisa González esté tan cerca de ganar, digamos, o al menos pasar a segunda vuelta y tan cerca de poder ser presidenta de ese país. ¿Cuáles fueron las mayores diferencias que tuviste entre la campaña de Noboa y la campaña de Luisa González? Primero, para tener claro el contexto, esta es la tercera elección presidencial que pierde el correísmo, lo cual pues denota que no es un problema de ahora, es un problema de techo, es un problema de un anticorreísmo y sin duda también es un tema que se llama cierre de ciclos, ¿no? Políticamente eso también sucede y lo podemos hablar ahora. Pero ¿qué es la diferencia, digamos, en lo que existió tal vez en la segunda vuelta, donde podemos marcar una mayor diferencia? Porque en la primera vuelta había mucho candidato y tal vez había el estruendo o el escándalo político era tal vez de multisectores. En esta ocasión, los dos candidatos se enfrentaron con una diferencia de 20.000 votos entre sí, de la primera a la segunda vuelta, y sin duda decía o les tenía pues como propósito que los candidatos tenían que ir a buscar pocos y dispersos votos. Así fue y todo el mundo podía, pues en el análisis inicialmente podíamos decir que iba a ser una elección bastante pareja, además lo hablamos varias veces dentro de los programas con ustedes, iba a ser bastante parejo, pero la diferencia fue 11, casi 12 puntos, 1.1 millón de votos de diferencia, lo cual demuestra que Ecuador no solamente que no le agrada el modelo que presentaba el correísmo, porque el correísmo dijo tres cosas o pasaron tres cosas que podrían ser las que pudiesen haber causado un efecto en la población, ese efecto en la población que estaba indecisa o ese efecto en esa población que estaba en otros votos, en otros presidenciables que estuvieron en la primera vuelta y como sabemos en el balotaje solo hay dos y tuvieron que elegir.
ya sea por el mal menor o porque realmente hubo una inclinación por ese candidato. Tres cosas. La dolarización. El tema de la dolarización para el correísmo es muy difícil de explicarlo, porque parecería que hay otro plan atrás. Los portavoces, más allá no de la candidata, pero los portavoces del correísmo confundieron mucho en aquello, y bueno, pues el confunde reinarás en esta temática no funciona. En Ecuador la dolarización es un tema que está anclado a la estabilidad. Número dos, corrupción. Salieron a la luz algunos chats de lo que se conoce como el Consejo de Participación Ciudadana, o algún miembro del Consejo de Participación Ciudadana fue aprendido con fines investigativos por algún asesinato con un asesor de él, no es porque tenga algo que ver, sino que era parte del proceso. Y sin duda ahí salieron algunas cosas tremendas que denotan un aparato político o un grupo político buscando puestos de poder desde un Consejo de Participación Ciudadana. Y ese Consejo de Participación Ciudadana nace de la Constitución implantada por el correísmo en el 2008. Quiere decir que esto se muestra como un plan, y hoy por hoy pues se muestra pues también ese vicio de la política de querer tenerlo todo. Y el tercer y último indicador que pudiese ser algunas otras cosas seguro movieron la votación, pero el tercero mencionaron que a los barrios para seguridad en el Ecuador iban a implementar este concepto de los gestores de paz en los barrios. Para eso, Ecuador tiene una gran inmigración venezolana. Los hermanos venezolanos que la han pasado muy mal en su país ya han venido aquí a contar las cosas. Y justamente los gestores de paz es un tema que han traído al Ecuador a contarlo como una cosa negativa, de susto, de espanto y probablemente de ese caldo de cultivo que justamente queremos erradicar. Creo que esas tres cosas marcaron una gran diferencia en distintos votantes, pero sobre todo en grupos de votación optativa, es decir, en los jóvenes y los adultos mayores, que sin duda también movieron con su impulso, con su estímulo, movieron esa votación de ese indeciso que no sabía bien por dónde ir, pero que se le aclaró la situación cuando estas tres temáticas pasaron a ser parte fundamental de los últimos 12 días de campaña. Bueno, pero a pesar de la victoria tan contundente de Daniel Noboa, la candidata correísta Luisa González ha amagado un poco a que podría haber habido un fraude. ¿Qué hay detrás de esta denuncia? Nada más allá que tal vez una mala perdedora. Esa sería tal vez mi reflexión, no es por ella, sino porque uno cuando pierde, y uno pierde con esta cantidad, uno no puede hacer semejante acusación, peor aún si sabiendo la delicadeza en que nos encontramos como país, con tantas emergencias. Entonces digo, es una mala perdedora, porque pudiendo ser una voz que auspicie la paz, que auspicie la cooperación y sobre todo bajar el decibel de la polarización y de este enfrentamiento que ha tenido el Ecuador, que es innecesario. Las familias discuten por política, los amigos también, y eso se acabó ya en la elección, y ya ahora deberíamos pensar, así como la candidata en el minuto que acabó la elección, deberían pensar cómo va a estar el Ecuador en los próximos 4 años y cómo cambiar este círculo no solo de violencia, sino también de altísima, tal vez, volatilidad política y tal vez de increpación política. Ecuador tiene innumerables problemas, que la política no sea uno de ellos. Justamente quiero entrar al tema de la seguridad ciudadana por lo que mencionabas de los gestores de cambio y la política de Luisa González, sus propuestas. Por otro lado, Daniel Noboa fue bastante duro durante sus primeros meses en el gobierno, pero también habló de una estrategia de conflicto armado interno para poder enfrentarse a las bandas criminales. ¿Por qué crees que el enfoque de Noboa tal vez ha terminado calando más en la sociedad? Porque habló de un cambio de la Constitución, y en el 2008 se hizo una Constitución en Ecuador, como veníamos mencionando, donde se concibió algunos otros espacios de poder, como el Consejo de Participación Ciudadana, que mencionábamos que fue parte de los escándalos, pero esa Constitución ha venido teniendo muchos remedos en el tiempo. Entonces finalmente ya no es pues el mismo concepto inicial, y tampoco pues es lo que ha terminado siendo. Y creo que hay una enorme desconexión entre tal vez lo que está concebido como las reglas macro del Estado y lo que se tiene que operar en el país. Por ende, la propuesta de una nueva Constitución, sin duda, creo que ha levantado probablemente esa necesidad de reforzar ciertas cosas para hacerlas mejor a futuro, por ejemplo, en temas de seguridad como en temas de justicia, que son dos cosas bastante, digamos, que tienen una sinergia y también increíblemente
aquí son contradictorias. Mientras el policía apresa a un delincuente, la justicia lo libera. Entonces son cosas que se deben corregir en la forma, pero sobre todo en el fondo. Porque el problema es que muchas veces se toman cambios o se hacen cambios siempre superficiales y no vamos a la estructura. Creo que hoy por hoy la apuesta es ir a la estructura, y eso significaría que los gobiernos que vengan de hoy en adelante no tendrán que gobernar en base a un aparataje creado para tal vez el gobierno de Rafael Correa y aquellos que están en esa línea de pensamiento, que es muy difícil pues poder controlarla porque hay varios espacios y son todos bastante politizables. Y creo que hoy tenemos esa cosecha, y creo que esa cosecha no nos gusta, y creo que hay que volver a sembrar. Un tema que podría haber dejado dudas sobre Daniel Noboa durante sus primeros 18 meses como presidente, completando el periodo de Guillermo Lasso, era el tema económico. Debido a su enfoque en seguridad ciudadana, no quedaba del todo claro económicamente dónde iba a caer, si bien no era un candidato correísta. ¿Cuál crees que es el rumbo económico que va a tomar Ecuador a partir de la victoria del presidente? Araceli, hay muchas preguntas, sobre todo yo tengo una, porque si bien estamos claros, es cuál es el plan país. No estamos aún claros qué es lo que el presidente Noboa va a proponer para estos 4 años, ya digamos después de la victoria, cómo se va a comer ese plan de trabajo y cómo pues lo vamos a poner en práctica, para ponerlo en palabras un poco más menos sofisticadas. Y sin duda el plan tiene que ver mucho con seguridad, tiene que ver mucho con el arreglo o la reorganización del Estado económicamente, un Estado que gasta mucho, sin duda eso no está bien, pero ¿qué va a hacer el Estado? ¿Cuál va a ser la función del Estado? El Estado va a ser el hacedor de la inversión pública, y también va a meterse en sectores donde realmente el sector privado puede sumar y más bien liberar esa presión en el sector público. Yo creo que esas son preguntas válidas, y eso no deben ser respuestas cortas, sino que debe ser un plan que esté bien conectado con los intereses y necesidades del país, sabiendo que hay una temporalidad para proponer la constituyente o las reformas a la Constitución, y recordar que al Guillermo Lasso, el expresidente que terminó por muerte cruzada, se tomó mucho tiempo en pensar si hacía lo que había prometido, que era reformar la Constitución, y tanto así que no le alcanzó el tiempo y tuvo que cesar porque políticamente fue inviable gobernar. Que a Noboa no le pase eso por calcular, que a Noboa le pase lo que tenga que suceder, digamos, en el país, porque tiene un plan y lo quiere accionar. El tema económico es vital, y la negociación internacional, el comercio internacional, tiene mucho que ver en cuál va a ser el destino y probablemente el progreso de Ecuador, porque si Ecuador se abre al mundo, Ecuador le va bien, pues es un país que tiene dólares. Más allá del tema de seguridad y el tema de economía, ¿cuáles crees que son los grandes retos que tiene Daniel Noboa para este periodo? El empleo es clave, no solo porque existe una gran cantidad de desempleados, sino que hay una gran masa de gente que ha confiado en Daniel Noboa justamente para cambiar su forma actual de vida. Este formato de vida, que es un formato que está esquinado por la delincuencia, preocupado y angustiado por el narcotráfico, tal vez sin empleo. Pues yo hago la mención siempre de este invierno que ha sido muy crudo, y hago el símil de una puerta, ¿no? Viene tal vez una persona que vive en un barrio pobre o marginal y abre la puerta y hay un lodazal afuera. Entonces sale y dice, ¿cómo voy a llegar a mi trabajo? ¿Cómo voy a buscar trabajo? Si esto, pues, aquí no hay obra pública, ni los alcaldes, ni los prefectos, ni el gobierno se ponen a conversar. Ojalá que se pongan a conversar ellos también y tengan un plan en conjunto para eso, liderazgo. Pero a la vez cierra la puerta de su casa y abre la del refrigerador y está vacía. Y eso denota que no hay empleo, que no hay capacidad de tener nuevos ingresos. Entonces, toda esa condición, que ya es una condición paupérrima, creo que tiene todo para tener un plan y poder sacar a la mayor cantidad de gente de esa situación, del lodazal y de la refrigeradora vacía, porque yo creo que la gran mayoría de ecuatorianos necesita tener esperanza. Esperanza no es solamente política, sino de vida, para ellos y para sus familias. Creo que el sector agropecuario puede ser una gran apuesta, y el sector energético, para tener buena atracción de empleo y buena atracción de inversiones que vengan con buenas tasas de pago y repago, con buenas rentas para el Estado, y sobre todo con un cuidado ambiental y social que exija la tecnología y la modernidad que existe en el mundo. Bueno, ciertamente Daniel Noboa tiene grandes retos por delante, pero también tiene una gran oportunidad de generar un punto de inflexión en Ecuador para dejar atrás las políticas del socialismo del siglo XXI y mirar hacia las políticas más liberales y de libre mercado, que siempre generan mayor prosperidad. Muchas gracias por acompañarnos, Alfonso.
Mi querida Araceli, pues nada, un gusto siempre estar con ustedes y desearles lo mejor a mi país, porque finalmente esto no se trata de los políticos, se trata de que haya reglas claras, liderazgo y que los ciudadanos podamos empujar a que el país esté mejor, porque los políticos pasarán y los ciudadanos nos quedaremos. Ante eso, pues muchas gracias y siempre listo para ustedes. De acuerdo. Vamos a una pausa y volvemos.